Muy buenas. El tema que me compete es la corrupción. La corrupción es un tema muy complejo. Es una semilla que se planta en el núcleo principal de la sociedad, como es la familia, y da sus frutos en sectores como la política y en varias entidades públicas que terminan afectando a todos como sociedad. La corrupción es como un cáncer diseminado en nuestro país, principalmente en el sector público, donde nuestros funcionarios actúan con intereses personales, afectando el interés de la sociedad. Da grima cómo se robaron el presupuesto para el programa de alimentación escolar PAE, donde el sobrecosto de alimentos es desorbitante. Todo esto orquestado con la plena conciencia que estaba haciéndosele daño a la población más vulnerable del país, que son nuestros niños. Traigo a colación el caso de Cartagena. Esto es tomado de la publicación digital del diario El Tiempo, en donde una pechuga en un mes costaba 7.000 pesos y en el mes siguiente el proveedor la colocaba 40.000 pesos. Totalmente insólito. En muchas partes del país pasó lo mismo, pero somos una sociedad anestesiada ante este tema. Somos sin memoria. Hoy tenemos el caso del ministro Carrasquilla, en donde se evidencia corrupción en su actuar en los bonos del agua para los departamentos del país que aún están endeudados, y es defendido por la bancada de su partido. Es absurdo, pero así nos pasa. Atendiendo a la cultura política, la cual comprende los valores, creencias y pautas que conducen y pautas de conducta relevante para el proceso político que prevalecen entre los individuos y grupos de la sociedad. Son valores que están diezmados o casi no existen en nuestros representantes que elegimos con el voto o que son colocados supuestamente por méritos en este tipo de cargos. Tenemos como creencia que los políticos son corruptos y no mostramos interés en hacer control para evitar que la corrupción nos siga sumergiendo en la pobreza y la violencia. Referente al control político, la moción de censura puesta contra el ministro Alberto Carrasquilla no ha prosperado. Tal vez porque algunos lo defienden, ya sea los de su bancada política, o de manera individual han tomado la decisión de defenderlo. El problema de la ética no es un problema de partido político, es un problema individual, es un problema que debemos que hacer conciencia cada uno como persona y entender que la corrupción y la falta de ética como persona que tenemos y más como representantes públicos está afectando a toda una sociedad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y una de las causas de esta desigualdad es la corrupción. La corrupción se lleva los recursos de la salud, de la educación, de la vivienda, de todas esas necesidades primarias que deben ser suplidas y que si hay dinero para hacerlo, simplemente que el costo de la corrupción en nuestro país es muy alto y hoy vemos cómo se defiende a un ministro que formó parte de esta corrupción para beneficiarse de manera individual. Tenemos que reflexionar e interiorizar y tenemos que defender lo público, tenemos que hacer control ciudadano y control político. Es la invitación que hago como ciudadano de este país. Muchas gracias.